Muy bien, muy buenos días a todos. Primeramente, quiero agradecer la invitación de la Comisión de Fomento Sanitario a participar en este foro de capacitación. Para nosotros es un privilegio poder tener estos acercamientos con el sector regulado y poder hablar de temas técnicos que son atendidos a través de la Subdirección Ejecutiva de Licencias Sanitarias. Como ya lo comentó Jessy, vamos a estar hablando de la compatibilidad de giros de las áreas de fabricación para diferentes tipos de medicamentos. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia y en esta primera diapositiva lo que queremos es mostrar cuál es el objetivo de esta plática. Tenemos tres objetivos. El primero es presentar el marco regulatorio aplicable para este tipo de autorizaciones de compatibilidad de giros. Después, plantear los criterios técnicos a considerar para la autorización de compatibilidad de diferentes tipos de medicamentos. Y finalmente, estaremos hablando de los trámites y procesos administrativos que son aplicables a este tipo de autorizaciones. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué es relevante la compatibilidad? Bueno, primero hay que entender este término, compatibilidad. Este término tiene que ver con la capacidad de coexistir. Es decir, nosotros tenemos una instalación que se conforma por áreas, equipos, sistemas críticos que conforman un establecimiento. Entonces, esta instalación pudiera utilizarse para distintos tipos de medicamentos, por ejemplo, alopáticos, herbolarios, homeopáticos. Esa es la pregunta que tenemos que contestar a través de esta presentación. Luego, entonces, nosotros en el ámbito de aplicación de los medicamentos tenemos instalaciones comunes y tenemos instalaciones dedicadas. ¿A qué nos referimos con instalaciones comunes? Dado el tipo de medicamentos que se fabrican, pudieran ser fabricados o manufacturados en esas mismas instalaciones, medicamentos alopáticos, herbolarios, homeopáticos, dependiendo. Y en perspectiva, o digamos en el otro ámbito, instalaciones que tendrán que ser dedicadas, totalmente independientes para cierto tipo de medicamentos, como los cefalosporínicos, los citotóxicos, los hormonales sexuales, los hemoderivados. Todos estos medicamentos, dada el tipo de producto del que se trata, pues se requiere una instalación dedicada, ¿correcto? Luego entonces entramos a justo cuál es el marco regulatorio que aplica para este tipo de fabricantes de medicamentos. Obviamente nosotros partimos desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que todos tenemos derecho a salud. Después tenemos la Ley General de Salud, en donde se establece en el artículo 57 que los fabricantes de medicamentos requieren una licencia sanitaria, ¿correcto? Después encontramos en el Reglamento de Insumos para la Salud capítulos específicos contenidos en el título segundo que están relacionados a la fabricación de medicamentos homeopáticos, por ejemplo, en el capítulo 5 y en el capítulo 6, medicamentos herbolarios. Y finalmente, en esta pirámide de Kelsen, tenemos las normas oficiales mexicanas. Aquí en la norma oficial mexicana, pues nosotros tenemos una norma específica, que es la 059. Esta norma 059 aplica a los fabricantes de dispositivos, de medicamentos, pero justamente como parte de la norma oficial, se establece la posible compatibilidad de giros, que es el tema que hoy nos ocupa. Digamos que como soporte técnico de esta norma oficial mexicana tenemos diversas secciones de la farmacopea de los Estados Unidos, incluyendo sus suplementos. Por ejemplo, la farmacopea homeopática y la farmacopea herbolaria.
Entonces, todo esto nos permite tener el marco regulatorio aplicable en materia de medicamentos. Y hablando justamente del marco regulatorio, encontramos que en la Ley General de Salud, en el artículo 259, digamos que establece las responsabilidades de los establecimientos. Recuerdan que les comenté que en el artículo 257 de la Ley General de Salud establece que los fabricantes de medicamentos requieren una licencia sanitaria. Pero en este artículo en especial hace énfasis a que el establecimiento es responsable de contar con alguien que responda por la identidad, pureza y seguridad de los productos, en este caso los medicamentos, que se fabriquen ahí. Y eso es muy importante porque el tema de compatibilidad de giros está directamente relacionado a estas características de los medicamentos. Estamos hablando de pureza y seguridad. Si nosotros no podemos garantizar la pureza y seguridad, cuando existe un uso compartido o cuando existe una compatibilidad de giros, entonces es un tema que tenemos que abordar, ¿correcto? Entonces, el 261 establece que cuando por acción u omisión la identidad, pureza, conservación en la manufactura de los productos no se cumpla, el responsable sanitario del establecimiento y el propietario del mismo tendrán que responder solidariamente de las acciones que correspondan. Entonces, esto es muy importante porque nuevamente la Ley General de Salud enfoca a estas características de calidad de los productos que se estén fabricando. ¿Qué buscamos? Que los productos sean puros, que sean seguros para las personas que van a consumirlos. ¿Ok? Luego, en el 371 establece que las autoridades sanitarias podrán expedir autorizaciones respectivas cuando el solicitante hubiere satisfecho los requisitos que señalen las normas aplicables. Y por eso es muy importante que hablemos justo de cuáles son esos requerimientos o esos requisitos que deben cumplirse, ¿ok? Porque, como lo establece este artículo, solo se podrá emitir esa autorización cuando se demuestre que se ha satisfecho dichos requerimientos. Después, pasando al siguiente escalón, que sería el reglamento de insumos para la salud, en el artículo 99 nos dice justo que la definición de establecimiento. Entonces, el establecimiento se considera a las áreas, a las instalaciones, dependencias y anexos en los que se desarrolla el proceso de insumos, actividades y servicios, en este caso en particular, para la fabricación de medicamentos. Y en el artículo 100 del Reglamento de Insumos para la Salud, nuevamente, los establecimientos deben cumplir con las disposiciones del reglamento, pero también las que se establezcan en las normas oficiales correspondientes, que en este caso, como ya hemos mencionado, las establecidas en la norma 059. Luego, en el capítulo 2, bajo la sección establecimientos dedicados al proceso de insumos, en el artículo 109 establece que los establecimientos que se destinen al proceso de medicamentos deben contar con áreas, instalaciones, servicios, equipos, procedimientos normalizados que establezcan en las normas correspondientes a las buenas prácticas de fabricación. Y aquí lo importante es que nos vuelve a indicar a fin de evitar riesgos de contaminación cruzada entre productos. Y hacemos énfasis en esta situación porque justo esto es lo que tenemos que demostrar cuando se trate de una compatibilidad de giros o de un uso compartido. Se tiene que garantizar que no existe un riesgo de contaminación cruzada entre productos.
Más adelante vamos a ahondar en ello, pero hacemos énfasis en que desde el Reglamento de Insumos para la Salud vuelve a hacer énfasis en este requerimiento en particular. Ahora, empezamos a entrar al detalle porque ahorita ya vemos que en el 112 nos establece qué tipos de establecimientos se requieren cuando se manejan cierto tipo de productos en particular o cierto tipo de medicamentos. Medicamentos como penicilínicos, cefalosporínicos, biológicos, hemoderivados. Es muy importante que garanticemos que el sistema de fabricación evita, minimiza la contaminación cruzada con otras áreas de fabricación o contaminación cruzada a los productos. ¿Ok? Después, en el RIS, en el 119, establece que los establecimientos, los responsables del establecimiento, deberán dar aviso inmediato a la Secretaría de cualquier irregularidad sanitaria que detecten en el mismo. Y esto es muy importante porque como lo establece el reglamento, es responsabilidad de los fabricantes identificar qué sucede si en el día a día de la fabricación se identifica una irregularidad sanitaria que pudiera representar un riesgo potencial para la salud de las personas. El artículo establece que los establecimientos y los responsables de los establecimientos deberán dar aviso inmediato a la Secretaría. Y eso es muy importante porque de esta forma garantizamos el minimizar los riesgos de contaminación cruzada. Luego, en el artículo 120, vemos que los establecimientos, en este caso los fabricantes de medicamentos, pues van a operar con una licencia sanitaria, pero de aquí queremos recalcar que esta licencia sanitaria puede ser modificada cuando se requiera o se pretenda ampliar una nueva línea de producción. Entonces, más adelante vamos a estar hablando justo de eso. ¿Cuál es el trámite, el procedimiento administrativo que se tendrá que realizar para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 120? Luego, en el artículo 163 dice que la autoridad sanitaria para el otorgamiento de la licencia sanitaria podrá realizar visita de verificación. ¿Con qué objeto? Con el objeto de comprobar que el establecimiento cumple los requisitos establecidos en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y en las normas oficiales. Entonces, eso también tiene que ver con el cumplimiento al marco regulatorio. Y entonces, ahora sí vamos al siguiente escalón, que tiene que ver con las normas oficiales mexicanas. Ya lo comentábamos, para el caso de la fabricación de medicamentos, pues tenemos la 059. Y la 059 en el numeral 1010 habla de lo que se conoce como compatibilidad de giros. Luego en el 10.10.1 nos establece que habrá que solicitar la autorización de uso compartido de las instalaciones y equipos para la fabricación de dispositivos médicos. ¿Ok? Y en el 10.10.2 habla del uso compartido de instalaciones y equipos con otros giros. Y en cada uno de estos casos, la misma norma oficial mexicana establece que se tiene que otorgar siguiendo requisitos establecidos. ¿Establecidos dónde? En esta misma norma. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? Si nosotros vamos al numeral 8, instalaciones y equipo, entonces vamos a encontrar que hay requisitos específicos. Por ejemplo, en el 8.1.4 y en concordancia con lo que ya vimos en el Reglamento de Insumos para la Salud, se espera que se cuente con áreas y equipos de fabricación dedicados para los grupos penicilínicos, cefalosporínicos, hormonales sexuales,
hemoderivados, biológicos virales, biológicos bacterianos y fabricación de biofármacos. Entonces, la norma es muy clara y para este tipo de productos se establece que las áreas y equipos de fabricación deben ser dedicados. Después, si vamos al numeral 82224, encontramos que las áreas de producción para otra vez, productos penicilínicos, cefalosporínicos, citotóxicos, hormonales sexuales, hemoderivados, biológicos bacterianos y fabricación de fármacos, así como aquellos que tengan alta actividad farmacológica o alta toxicidad, deben ser completamente independientes y autocontenidos, ¿correcto? Después, en el 822, se establece que el diseño de las áreas debe ser tal que se minimice el riesgo de contaminación al producto. ¿Verdad que eso nos recuerda lo que está establecido en el Reglamento de Insumos para la Salud, en donde decía a fin de minimizar el riesgo de contaminación cruzada? Entonces, nuevamente, este numeral hace énfasis en que el diseño debe ser tal que se minimice el riesgo de contaminación, ¿correcto? Y otra de las cosas que establece este numeral es justamente la consideración de los niveles de limpieza adecuados para cada tipo de producto. Más adelante vamos a ahondar en este requerimiento, pero no lo perdamos de vista. Luego, en el subnumeral 82225, encontramos ya las particularidades. ¿Se acuerdan que decíamos que en el 1010 explicaba que la autorización se va a dar una vez que se cumplan los requerimientos establecidos, los requisitos establecidos? Y decíamos, ¿cuáles son esos requisitos establecidos? Aquí ya tenemos numerales específicos. Por ejemplo, en el 25, el numeral establece que los medicamentos que demuestren que no tienen alta actividad farmacológica o alta toxicidad podrán ser fabricados en áreas comunes previa autorización. ¿En qué se va a basar esa autorización? Se va a basar en la valoración del riesgo de los productos, implementación de precauciones específicas para el manejo común de productos, el establecimiento de estrategias específicas como fabricación por campaña y la validación de limpieza correspondiente. ¿Se acuerdan que veíamos, de hecho, ahí lo estamos viendo en la diapositiva, que el 8222 habla de la consideración de los niveles de limpieza adecuados? Entonces, tiene que ver directamente con la validación de limpieza correspondientes, ¿ok? Otra de las particularidades la encontramos en el 82226, cuando habla de los procesos de formulación y llenado de biotecnológicos. ¿Qué pasa cuando ya son etapas farmacéuticas, meramente farmacéuticas, como la formulación y el llenado de un biotecnológico? Lo que establece el numeral es que estas actividades podrán efectuarse en áreas de fabricación comunes de productos estériles, siempre y cuando se cuente con una autorización previa. Y nuevamente, ¿en qué se basa la posible emisión de esa autorización previa a la inclusión de la formulación y llenado de un biotecnológico en áreas de fabricación comunes? Otra vez, en el cumplimiento a requisitos como la valoración del riesgo de los productos, la implementación de precauciones específicas para el manejo de productos en común y la validación de limpieza correspondientes, ¿ok? Ahora, este es otro ejemplo de posible compatibilidad o uso compartido entre distintos tipos de medicamentos. El otro numeral, el 82227, habla de otros productos penicilínicos como carbapenemas que podrían ser fabricados en áreas de cefalosporínicos. Y entonces aquí habrá quien diga, a ver, espérate, pero me acababas de decir que conforme al RIS y conforme a la misma norma, se establece
que las áreas de fabricación de los cefalosporínicos deben ser totalmente dedicadas e independientes. Entonces, ¿de qué trata este numeral? Este numeral establece que es factible tener o, digamos, utilizar estas áreas de cefalosporínicos para productos como los carbapenemas. ¿Qué se requiere en este sentido? Otra vez, tener una autorización emitida por la Secretaría, y esta autorización debe obtenerse previo a la inclusión de este tipo de medicamentos en las áreas de cefalosporínicos. ¿Con base en qué o cuáles son los requisitos que deben cumplir? Otra vez, la evaluación del riesgo de los productos, la implementación de precauciones específicas para el manejo común de productos, la fabricación por campaña y la validación de limpieza correspondiente. Entonces, eso en el caso de que se pretenda incluir carbapenemas en las áreas de cefalosporínicos. Ahora, en el 82227 dice que cuando los inhibidores de beta-lactamasa se formulen con penicilínicos, podrán ser fabricadas en áreas de penicilínicos o estériles, por ejemplo, cefalosporínicos. Pero aquí la condición es que se formulen en conjunto. Y ahí, bueno, ponemos algunos ejemplos. Obviamente, pues nosotros sabemos que los inhibidores de beta-lactamasas pues ayudan a superar esta problemática que tienen los antibióticos per se, que tiene que ver con la resistencia a este tipo de moléculas, y que justo por ello se formulan en conjunto con inhibidores de las beta-lactamasas. ¿Qué se requiere entonces? Lo que se requiere es nuevamente que se demuestre la gestión de riesgos, la valoración de riesgos, la validación de limpieza, todo lo que nosotros hemos estado hablando, y la autorización previa a la inclusión de este tipo de productos en las áreas de penicilínicos. ¿Ok? Y bueno, entonces aquí es donde surge la pregunta, ¿por qué cumplir? ¿Se acuerdan que cuando leíamos los artículos de la Ley General de Salud y del Reglamento de Insumos para la Salud, se hablaba de que es muy importante demostrar que los medicamentos son seguros, ¿correcto? Y que tienen la calidad? ¿Por qué? ¿Por qué es esto tan importante? Porque la salud es un factor de suma importancia para el bienestar y desarrollo social de la comunidad. Esta norma, estos requerimientos, son requisitos mínimos que se deben cumplir en el proceso de la fabricación de los medicamentos, porque este tipo de productos van a ser destinados a alguien que tiene una enfermedad, que tiene un problema de salud y que necesita de este insumo para la salud para restablecer su salud. Entonces, es muy importante que no perdamos de vista lo que está en juego, ¿verdad? Entonces, una vez que entendemos el marco regulatorio, una vez que entendemos el por qué nos piden tales y cuales requerimientos, por qué es necesario ir a una visita y corroborar, como decía el Reglamento de Insumos para la Salud, el cumplimiento de requisitos, entonces podemos entrar al otro objetivo. Digamos, aquí hemos cubierto el primer objetivo, hablar del marco regulatorio. Pero ahora tenemos que hablar de los aspectos técnicos, porque en la norma pues se ve muy sencillo, pues sí, hay que hacer una valoración del riesgo, pero ¿eso cómo se hace? ¿Cómo puedo yo o qué es lo que se espera que yo presente para demostrar el cumplimiento de la valoración del riesgo de los productos involucrados? Y este seguramente es un esquema que ustedes conocen muy bien, es un esquema basado en la guía de ICHQ9, que justamente habla de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos, como ustedes saben, se compone de distintas etapas.
De hecho, lo interesante de este esquema es que nos muestra que es un ciclo, no es algo puntual y algo que se documenta una sola vez y se olvida. Como ustedes pueden ver, el planteamiento conlleva distintas etapas. Vamos a hacer énfasis en la primera etapa. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Lo que se espera es que exista un planteamiento puntual de los distintos tipos de medicamentos a fabricar. Ejemplo, ¿qué ocurre si alguien que ya tiene montada una línea de fabricación de sólidos, hablemos por ejemplo de tabletas? Entonces ya tiene montada una línea de fabricación para sólidos, tabletas, y es su objetivo incluir un medicamento, por ejemplo, herbolario, en la línea de sólidos, tabletas. ¿Qué se esperaría? El primer punto es hacer un planteamiento puntual. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende utilizar el mismo equipo, la misma tableteadora, tanto para el alopático como para el herbolario, o lo que pretendo es tener una tableteadora para el alopático y una tableteadora para el herbolario, porque entonces la valoración del riesgo claramente va a ser distinta. Si yo tengo una línea para herbolario y una línea para alopático, el nivel de riesgo no es equiparable a cuando tenemos una sola tableteadora, una sola área de tableteado para los dos tipos de productos. Entonces, eso es la primera parte que nosotros debemos tener claridad en qué es lo que pretendo hacer, ¿ok? La siguiente etapa tiene que ver con la matriz de evaluación de los diferentes medicamentos que se pretenden fabricar en las mismas áreas y en los mismos equipos de fabricación. O bien, digamos, en esta matriz de evaluación, nosotros vamos a ir no solamente indicando los productos que ya se manejan, sino los que pretendemos fabricar en esas mismas áreas. Luego, entonces, si ustedes ven otra vez el esquema de ICHQ9, nos habla de distintas etapas que conforman este primer bloque. Sería la identificación del peligro, después el análisis de riesgo y la evaluación de los riesgos. Esta etapa es fundamental para que nosotros demostremos haber efectuado una valoración del riesgo de los productos involucrados. Y, digamos, a propósito, puse el esquema de ICHQ9 porque es muy interesante ver que la guía de ICHQ9 establece distintas metodologías de gestión de riesgo. Y esto es muy importante que nosotros conozcamos el documento, porque entonces no forzosamente tendríamos que presentar una MEF o algún tipo de herramienta en particular, sino de toda la variedad de metodologías que plantea la guía, poder utilizar la correspondiente al tipo de productos que nosotros tenemos. Después vamos a hablar de la implementación de precauciones específicas para el manejo común de productos. Como parte del proyecto de compatibilidad de giros o de uso compartido de áreas y equipos, ¿he establecido precauciones específicas? Por ejemplo, hay quien hace un planteamiento de uso de herramental específico para los distintos tipos de medicamentos. Y entonces volvamos a lo que veíamos hace un momento. Claramente, la valoración del riesgo va a ser totalmente distinta cuando se establezcan, por ejemplo, el uso de punzones, de mangas, de filtros, de matrices específicas para cada tipo de producto. Entonces, la valoración del riesgo va a ser distinta a que si yo no implemento un tipo de precaución específica. Por ejemplo, pudiera ser que como parte del planteamiento, digamos, mangueras, utilería, esto lo voy a dedicar a cierto tipo de medicamentos
y otro a otro cierto tipo de medicamentos. Entonces eso mitiga el riesgo, el peligro identificado, y entonces podemos demostrar a través de la valoración del riesgo el control o el minimizar el riesgo sanitario. Otro de los criterios técnicos contenidos en la norma y que nosotros evaluamos tiene que ver con, por ejemplo, la estrategia de fabricación. Y esto es muy importante que, perdón, digamos que como parte de la estrategia del planteamiento, pues se implemente claramente cuál es la estrategia que se va a definir. La fabricación de los distintos medicamentos en áreas comunes se efectuará por campaña o habrá periodos específicos de fabricación para los distintos productos. Esa estrategia debe formar parte del proyecto que ustedes implementen, de tal forma que la estrategia quede contenida en un documento, el que el sistema de gestión del establecimiento establezca. Puede ser en un procedimiento, puede ser en un instructivo, puede ser en una política de calidad o puede ser en cada uno de estos documentos y que justamente cada uno de ellos deje ver claramente la estrategia de fabricación que se implementará. Pero esto es muy necesario que quede establecido previo a la solicitud de compatibilidad y uso compartido o de uso compartido de áreas. Y luego vamos al otro criterio técnico que va a estar involucrado en esto. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del reglamento de insumos para la salud, de la norma oficial mexicana, también hablábamos de considerar el nivel de limpieza requerido por el tipo de producto? Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que se espera? Uno, que haya procedimientos de limpieza ya establecidos que consideren la incursión de los distintos tipos de medicamentos en el área ya autorizada. Estos procedimientos de limpieza podrán incluso tener alcance a procesos de sanitización, esterilización y o descontaminación cuando aplique. Por ejemplo, en una línea de sólidos, pues obviamente puede ser que no aplique el procedimiento de esterilización y o descontaminación, pero para ciertos tipos de productos pudiera ser un requerimiento. Entonces los procedimientos ya deben estar establecidos y ya deben tener alcance a ese tipo de productos, ¿ok? Otro de los puntos o de criterios técnicos que van a estar involucrados en este tipo de autorización tiene que ver con el protocolo de validación de limpieza. Fíjense que es muy interesante que aquí lo plasmamos como protocolo. Es cierto que todavía el reporte no se podrá ejecutar porque todavía no tienen la autorización para incluir el producto, el distinto medicamento en esta línea de producción común. Pero lo que sí se espera que ustedes tengan previo a la solicitud de autorización es el protocolo de limpieza. Y en este protocolo de limpieza puede ser que se contemplen distintos tipos de limpieza, rutinaria, intermedia, profunda, cuando, por ejemplo, se haga el cambio entre distintos tipos de medicamentos, ¿no? Y algo muy relevante es el protocolo de validación de métodos analíticos para la determinación de trazas. Esto es bien importante porque para la validación de limpieza es muy importante demostrar que el método analítico que estamos utilizando para determinar trazas de ese producto o medicamento, peor caso, sea la adecuada, ¿correcto? Entonces, otra vez, en este sentido, previo a la solicitud de autorización de este tipo de compatibilidad o uso compartido, se requerirá ya tener un planteamiento específico para la validación del método analítico. Entonces, hasta aquí hemos cubierto el segundo objetivo de nuestra charla,
que es hablar de los criterios técnicos, de los requerimientos que se deben cumplir previo a la autorización, ¿correcto? Es decir, ¿qué es lo que vamos a constatar para poder emitir una autorización? Justamente esto. Y entonces vamos a pasar al objetivo, al tercer objetivo que teníamos. Ahora sí, vamos a hablar cómo le hago para obtener esa autorización. Y entonces ustedes me van a decir, oye, pero ¿por qué metes la solicitud de licencia? Bueno, vamos a ver por qué es importante que para cierto tipo de alcance, la línea será un trámite de solicitud de licencia por alta nuevo o solicitud de modificación de licencia. Pongamos un ejemplo. ¿Qué ocurre cuando ya tenemos una licencia sanitaria? El ejemplo que les ponía al inicio de la plática, ¿se acuerdan? Ya tengo una línea de fabricación para sólidos montada. Aquí en este caso en particular, yo ya tengo una línea con una encapsuladora, por eso tengo la autorización de cápsulas de gelatina dura. Pero mi objetivo es ahora fabricar un medicamento herbolario en esa encapsuladora, que hasta el día de hoy solo ampara la fabricación de medicamentos alopáticos porque no hay una precisión de, por ejemplo, un medicamento herbolario. ¿Podría fabricarse un medicamento herbolario en esa encapsuladora? La respuesta es sí, sí podría. Pero, ¿qué es lo que se va a evaluar en ese sentido? Justo todos los requisitos que acabamos de ver. ¿Cómo se vería reflejada en la licencia? En la licencia se vería reflejada si es que la misma encapsuladora, la misma área de encapsulado va a ser empleada para los dos tipos de productos, se vería reflejada como lo están viendo en el ejemplo, de tal forma que tendríamos línea de producción, sólidos, forma farmacéutica, cápsula, que era lo que teníamos autorizado. Y en el siguiente renglón se acota que también se podrán fabricar herbolarios en esta forma farmacéutica. Pero, ¿qué ocurre cuando, se acuerdan que decíamos, alguien por estrategia dice, no, yo voy a empezar a fabricar cápsulas de gelatina de un medicamento herbolario, pero yo sí tengo un área y yo sí tengo un equipo específico para medicamentos herbolarios? Entonces ahí la licencia sería distinta, porque ese establecimiento no utilizaría el mismo equipo y la misma área. Entonces, se vería reflejada como otra línea de producción, porque cuando vayamos a hacer la visita, vamos a constatar que tiene un área y un equipo totalmente separado, ¿no? Entonces, en ese sentido, se emitiría como otra línea de fabricación y diría sólidos herbolarios. En la siguiente columna, forma farmacéutica, cápsulas de gelatina. Pero eso solo cuando sí cuente con una línea de producción totalmente distinta a la línea ya montada. ¿Ok? Trámites y procesos administrativos cuando voy a fabricar diferentes tipos de medicamentos en un área común. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del artículo, del numeral 82226, 82227, donde hablaba, es posible formular y llenar un biotecnológico en un área de estériles? Y entonces el numeral mismo nos decía, es posible siempre y cuando se cuente con una autorización previa, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo tramito esa solicitud de autorización para fabricar diferentes tipos de medicamentos en un área común? Mediante escrito libre. Al día de hoy, nosotros no tenemos una homoclave
para este tipo de autorización. Entonces, lo que ustedes tendrían que presentar sería un escrito libre en el que soliciten la autorización de compatibilidad de giros y o, en su caso, de uso compartido de áreas y equipos o de una línea de fabricación en específico para otro tipo de medicamento. Es muy importante que en este escrito libre ustedes ya proporcionen la información. ¿Se acuerdan aquella que platicábamos? De acuerdo a estos mismos numerales, al 26 y al 27, de valoración del riesgo, de implementación de estrategias de fabricación específicas, de validación de limpieza, todo eso de lo que ya hablamos en los criterios técnicos ya tendrá que venir conformado en su solicitud de autorización. Entonces, ahí puse algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, alguien que dice, es posible que en mi línea de estériles cefalosporínicos incluya la fabricación de un carbapenema, es posible. Si yo quiero hacer eso, lo que tengo que hacer es solicitar una autorización para fabricar distintos tipos de medicamentos y nuevamente lo voy a hacer mediante escrito libre, soportando mi planteamiento con toda la documentación de la que hemos estado hablando. ¿Ok? Luego, llegamos al punto medular de esta conversación. Hasta aquí hemos hablado de los trámites, procesos administrativos que tenemos implementados. Entonces, esto es bien importante porque en el numeral 1010 se habla de la autorización de compatibilidad de giros. Y la autorización de compatibilidad de giros la acota entre medicamentos y dispositivos médicos. ¿Por qué esto es muy importante? Porque cuando un establecimiento obtiene una licencia sanitaria, esa licencia sanitaria le ampara fabricar o le ampara el giro fábrica o laboratorio de medicamentos o productos biológicos para uso humano, ¿cierto? Entonces, la licencia sanitaria le ampara la fabricación de los medicamentos, pero en el momento que alguien incorpore la fabricación de un dispositivo médico, en el estricto sentido, estaría agraviando la autorización bajo la cual opera. Por eso es muy importante contar con la autorización de poder incluir un dispositivo médico en un establecimiento que opera bajo el giro fábrica o laboratorio de medicamentos, ¿ok? Porque en el estricto sentido se debería tener, digamos, una instalación para un giro y otra instalación para otro giro. Ejemplo, la fabricación de dispositivos médicos se realiza con base en un aviso de funcionamiento, mientras que la fabricación de medicamentos, como lo vimos desde el inicio de la charla, se realiza mediante la licencia sanitaria. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos porque, digamos, es la causa por la que es necesaria este tipo de autorización. Ahora entremos en el detalle de a qué nos referimos con compatibilidad de giros. Cuando hablamos de compatibilidad de giros, nos referimos a aquellos establecimientos que ciertamente van a tener los dos giros en un mismo establecimiento, pero estos establecimientos sí cuentan con áreas de fabricación totalmente independientes. Están dentro de un mismo establecimiento, pero tienen áreas para medicamentos y tienen áreas para dispositivos médicos, ¿ok? Eso es a lo que nos referimos cuando lo que pido es solo autorización de compatibilidad de giros. Ahora, ¿qué pasa si yo no voy a tener áreas y equipos específicos para medicamentos y para dispositivos médicos? Entonces ahí, como lo dice el numeral 1010.1, lo que está involucrado es una autorización no solo de compatibilidad de giros, sino una autorización de compatibilidad de giros y uso compartido. Porque en este caso en particular no voy a tener áreas y equipos
para cada uno de estos giros, sino que los voy a compartir. Entonces ahí mi solicitud tendrá que incluir autorización de compatibilidad de giros y uso compartido. Otra vez, ¿cómo solicito eso? Lo solicito mediante escrito libre, soportando toda la documentación de la que ya hablamos. Y en este caso en específico, en nuestra estrategia tendremos que decir qué áreas y qué equipos de fabricación son los que voy a compartir. Porque cuando se emita la autorización, en la autorización se va a acotar a esa área y esos equipos involucrados en justo el uso compartido. Ok. Luego, hablamos en el 10.10.2 de la solicitud de autorización de compatibilidad de giros y o uso compartido entre medicamentos y otros insumos para la salud. Por ejemplo, ¿qué ocurre si alguien dice, bueno, yo voy a fabricar el medicamento, yo fabrico medicamentos, no sé, alopáticos, herbolarios, disculpe, y pretendo fabricar, por ejemplo, remedios herbolarios? El caso de los remedios herbolarios es un insumo para la salud que tiene el mismo marco regulatorio que nosotros veíamos en la pirámide de Kelsen, ¿se acuerdan? Entonces, tenemos el mismo soporte jurídico para emitir la autorización de compatibilidad de giros o uso compartido porque contemplan el marco regulatorio de insumos para la salud. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos cubierto el tercer objetivo, que era, ok, yo ya conozco el marco regulatorio, ya sé cuáles son los requisitos, ahora ya sé cuál es el trámite administrativo que tengo que hacer, ¿verdad? Y entonces también conozco, en su caso, el tipo de autorización que podría obtener. ¿Se acuerdan que platicamos que cuando ustedes soliciten una autorización de este tipo, se tiene que corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos? Bueno, una vez que se corrobore el cumplimiento de estos requisitos, entonces se emite la autorización con base en este caso, en el acta de verificación correspondiente, con base en la documentación que ustedes presentaron, y lo que obtienen es un oficio en papel seguridad en el que se hace hincapié a que esta autorización prevalece mientras las condiciones en las que se autorizaron no sean modificadas. Y claramente está relacionada con la autorización bajo la que opera el establecimiento, que en este caso, por tratarse de medicamentos, se correlacionará a la autorización, es decir, la licencia sanitaria. Por mi parte es todo. Como ustedes pueden ver, abordamos los 3 objetivos que planteamos al inicio y pues bueno, muy agradecida por su atención. Muchísimas gracias, Química.